Desde agosto de 2007, las frías y brumosas costas del mar de los Salish han sido testigo de un fenómeno perturbador. 21 pies humanos, encontrados en zapatillas deportivas, arrastrados por la marea. ¿Simples accidentes y suicidios aislados? ¿O existe algo mucho más oscuro detrás de estos hallazgos? Hoy te invito a sumergirte en este misterio. En la remota isla Jedediah, una niña de 12 años, de visita con su familia, caminaba por la orilla cuando algo captó su atención. Un calzado deportivo Adidas azul y blanco. Al mirar dentro, descubrió un pie humano. Apenas 6 días después, en la isla Gabriola, una pareja encontró otro pie, esta vez en una Reebok blanca y negra. La Real Policía Montada de Canadá lo describió como una posibilidad entre 1.000.000. El 8 de febrero de 2008, en la isla Valdés, emergió el pie derecho de un hombre de 21 años. El 22 de mayo, en la isla Kirkland, apareció el pie derecho de una mujer, hallado en una zapatilla New Balance. Y el 19 de junio de 2008, 2 excursionistas descubrieron un pie izquierdo en la isla Westham, que coincidía con el hallazgo en Valdés. El 1 de agosto de 2008, un campista en Pist, Washington, encontró el primer pie en territorio estadounidense, dentro de un zapato negro de talla 43. Después del descubrimiento del segundo pie, teníamos un poco de curiosidad. Tal vez fue una coincidencia, pero después del tercero, teníamos mucha curiosidad. Es un poco extraño, así que la policía inició una investigación que fue un poco más integrada. Con el pasar de los meses, el misterio se intensificó. El 11 de noviembre de 2008, en Richmond, apareció el pie izquierdo de una mujer en una zapatilla New Balance, identificado mediante pruebas de ADN y vinculado al hallazgo en Kirkland. El 27 de octubre de 2009, en Richmond, se descubrió un pie derecho en una zapatilla Nike. El 27 de agosto de 2010, en Whidbey Island, emergió otro pie derecho, sin calzado, después de haber permanecido 2 meses en el agua. El 5 de diciembre de 2010, en Tacoma, Washington, se halló un pie derecho en un zapato infantil, Ozark Trail. En 2011, el enigma no dio tregua. Un pie fue encontrado en Falls Creek, en la Columbia Británica, en una zapatilla deportiva. El 4 de noviembre, en el lago Sasamat, un grupo de campistas descubrió un pie derecho en una bota de senderismo, identificado como el de Stefan Saurushko, un pescador desaparecido desde 1987. Y el 10 de diciembre, en Lake Union, Seattle, se hallaron restos óseos en una bolsa plástica, aumentando la intriga. El forense Stephen Fonseca dijo que lo inusual es que estos pies aparecieron en un periodo muy corto de tiempo. Pero no es inusual seguir encontrando partes del cuerpo incompletas, quiero decir, que no es algo que sabes que sorprendería a muchos de nosotros. Lo encontramos con la unidad específicamente que yo manejo. Tenemos hasta el 60% de nuestros casos que están incompletos. Por lo que encontrar cuerpos incompletos no es raro, es solo que estos pies y los calzados se encuentran en un corto periodo de tiempo. La doctora Gail Anderson explicó que en ambientes subacuáticos, los carroñeros devoran rápidamente los tejidos blandos, dejando a salvo solo aquello que el calzado protege. Conocemos de situaciones donde los cuerpos sabemos que solo estuvieron en el agua unos pocos días antes y están casi esqueletizados cuando los encontramos. El doctor Richard Dewey comentó que las corrientes y el diseño moderno de los calzados actúan como boyas, transportando estos restos hasta la orilla. Lo curioso de estos pies es que no aparecieron todos juntos, sino que se extendieron por todo el estado de Georgia geográficamente y se extendieron durante un largo periodo de tiempo. Resulta que los 2 pies del mismo cuerpo aparecieron en diferentes costas con meses de diferencia. Los pies pueden aparecer a semanas de diferencia o pueden aparecer muy juntos.
Si aparecen con semanas de diferencia, entrarán en diferentes tipos de circulación a medida que aparezcan. Pueden encontrarse con diferentes condiciones de viento, por ejemplo, aparecieron en diferentes momentos de la temporada, pero incluso si aparecieran juntos relativamente al mismo tiempo, los patrones de circulación son lo suficientemente complejos como para que las cosas se separen en escalas de tiempo de días a semanas y el viento eventualmente arrastra cosas hacia la orilla. La acción de las olas y la acción del viento finalmente hacen que los restos flotantes en la superficie terminen eventualmente en la orilla y por lo tanto, quizás no sea demasiado sorprendente que incluso pies de diferentes cuerpos o seguramente del mismo cuerpo terminarán en costas opuestas, separados por varios meses. Las investigaciones oficiales concluyen que la mayoría de las muertes se deben a accidentes, ahogamientos o suicidios, descartando la hipótesis de homicidios. Sin embargo, si se tratara de un proceso natural, ¿por qué nunca se han encontrado otras partes del cuerpo ni ropa en la escena? Lo inquietante es que este fenómeno trasciende las fronteras del mar de los Salish. Entre 2007 y 2019, se registraron 21 hallazgos en la Columbia Británica y Washington. En 2019, en Jetty Island, Everett, se encontró una bota con restos de carne y huesos. Pero la expansión no termina ahí. En 2008, un hallazgo similar se reportó en la orilla del lago Michigan. Y en 2017, otro caso emergió en Alaska. Estos hallazgos demuestran que restos de hombres y mujeres, pies derechos e izquierdos, en ocasiones encontrados en pares, han aparecido en diversos tipos de calzado, siempre con la característica enigmática de la total ausencia del resto del cuerpo. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Son tragedias aisladas y fenómenos naturales? ¿O estamos ante algo mucho más global y misterioso, que desafía las explicaciones simples e involucra factores aún desconocidos para la ciencia? Pero entonces, surge una posibilidad aún más oscura. ¿Podría haber un vínculo entre estos restos flotantes y las desapariciones en tierra firme? Durante 2017, en el mismo periodo en que estos hallazgos estremecían las costas, se reportaron varias desapariciones en el Parque Nacional Olímpico. Uno de estos casos es el de Jacob Gray, un joven de 22 años que dejó su bicicleta en un sendero y nunca volvió a ser visto. Su cuerpo apareció meses después, despertando la especulación. ¿Acaso existe un patrón siniestro que une ambos fenómenos? ¿Y qué ocurrió con los otros desaparecidos? Este es el misterio de los pies flotantes, una crónica real de tragedia, ciencia y enigma, donde la implacable fuerza del océano y la tecnología del calzado moderno se entrelazan para contar una historia que desafía la comprensión. ¿Será una simple coincidencia, o el mar y los bosques ocultan un secreto aún más profundo? ¿Y lo más aterrador? ¿Los pies seguirán apareciendo? El enigma persiste, mientras la marea arrastra tanto los restos como las preguntas que nadie se atreve a responder. ¿Qué opinas tú? Comparte tus teorías, deja tu comentario y suscríbete para seguir descubriendo las sombras de los misterios que oculta este mundo. A continuación, puedes ver las extrañas desapariciones en el Parque Nacional Olímpico y más. Gracias por ver.